Jean-Pierre Dubois no caminaba. Se deslizaba por el mundo como si el suelo bajo sus pies fuera una ofensa personal. Su chaquetilla de chef, de un blanco tan inmaculado que castigaba la vista bajo el sol implacable de Oaxaca, no era una prenda de trabajo, sino una armadura forjada en la arrogancia, una declaración de guerra contra la vulgaridad del entorno. Cada uno de sus movimientos, desde el arqueo de una ceja hasta el ajuste de sus puños, era una sinfonía de desdén calculado, una coreografía de superioridad perfeccionada en las cocinas más veneradas y estériles de París. Allí, entre fogones de inducción y sifones de nitrógeno, había conquistado sus 3 estrellas Michelin, no solo por la precisión matemática de su cocina, sino por su habilidad para fulminar con la mirada todo aquello que consideraba rústico, anticuado o, peor aún, auténtico. Y en ese instante, en el corazón palpitante y caótico de un mercado mexicano, un lugar que olía a tierra mojada, a chiles tostados y a vida sin filtrar todo, absolutamente todo a su alrededor, era insoportablemente rústico. Las cámaras de su programa de televisión internacional, La Cuchilla de la Perfección, le seguían como una jauría de chacales electrónicos, capturando cada mueca de asco, cada gesto de impaciencia, mientras navegaba con dificultad entre puestos de chapulines crujientes y pirámides de frutas cuyo color vibrante parecía un insulto a su estética minimalista. Fue entonces cuando la vio, y el universo del mercado pareció contraerse hasta enfocarse en un único punto de luz y humo. Xochitl, una joven de rostro sereno, casi atemporal, con las manos manchadas por la herencia de la tierra, el carbón y el comal, estaba arrodillada junto a un fuego de leña que crepitaba con vida propia, el humo danzando a su alrededor no como un residuo, sino como un espíritu guardián que la envolvía en un velo sagrado. Sobre las brasas incandescentes, una enorme y venerable cazuela de barro negro burbujeaba con una sustancia oscura, densa, casi mística, cuyo aroma era tan profundo, tan estratificado y complejo, que desafiaba la lógica molecular y la arrogancia taxonómica de Jean-Pierre. Era un olor que no se podía descomponer en notas. Era una historia contada en el aire. Él se detuvo en seco. Una sonrisa condescendiente, afilada y cruel como un cuchillo de filetear, se dibujó lentamente en sus labios delgados. Sabía que las cámaras estaban grabando. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Incroyable, musitó, su voz un susurro teatral diseñado para ser captado a la perfección por los micrófonos de solapa. Se aproximó a ella con la calculada lentitud de un depredador, sus zapatos italianos de 2.000 euros a punto de profanarse con el polvo ancestral del suelo mexicano. «Disculpe, señorita», dijo en un español deliberadamente fracturado, con un acento parisino tan espeso que cada palabra sonaba como una parodia, un insulto fonético. ¿Podría usted tener la amabilidad de explicarme qué es exactamente este ritual primitivo? La palabra primitivo quedó suspendida en el aire cargada de veneno. Xochitl levantó la vista del fuego, y sus ojos, 2 pozos oscuros y profundos, reflejaron las llamas danzantes. No había miedo en ellos, solo una calma inquebrantable. «Es mole, señor», respondió con una voz suave pero firme, una voz que parecía nacer de la misma tierra. «La receta de mi abuela». Jean-Pierre soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido corto, seco y cortante, como el de un cristal fino al hacerse añicos sobre el mármol. «Mole, hecho con leña, por el amor de Dios. Estamos en el siglo XXI. La cocina es una ciencia exacta, es precisión, es control de temperatura, es sous vide, es la erradicación del azar. Y usted sigue aquí jugando con palos y barro como lo hacían sus antepasados hace 1000 años». Hizo una pausa dramática, girándose hacia su cámara principal. «Esto, damas y caballeros, no es cocina. Es una pieza de antropología, comida para campesinos, atrapada en el ámbar del tiempo». El bullicio del mercado se había desvanecido. Un silencio ensordecedor cayó sobre la plaza como un sudario pesado. Todos los ojos estaban fijos en la escena. Las cámaras se acercaron, regodeándose en la humillación pública, bebiendo de la tensión como si fuera el vino más exquisito. Xochitl no se inmutó. Su dignidad era un muro invisible contra el que las palabras del chef se estrellaban
y se convertían en polvo. Mis antepasados sabían que el fuego le da alma a la comida, señor, replicó ella, su voz resonando con una verdad milenaria. Es algo que sus máquinas de acero inoxidable nunca podrán entender. La afrenta colgó en el aire, vibrando con una energía palpable. El rostro de Jean-Pierre, habitualmente una máscara de control impasible, se ensombreció con una furia helada. Su ego, tan vasto como un océano pero tan frágil como una esfera de azúcar soplado, se había agrietado visiblemente. Alma, siseó la palabra como si fuera una blasfemia. El alma no gana estrellas, Michelin. La técnica sí, la perfección sí. Le propongo algo, ya que parece tan segura de su magia. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio, su sombra cubriéndola por completo. Un desafío. Aquí mismo, mañana, mi cocina de inducción portátil, mi tecnología de vanguardia, mi precisión quirúrgica, contra su fogata. La palabra fogata fue escupida con desprecio. Mi plato, una obra de arte técnicamente perfecta, contra su guiso ancestral. Demostremos al mundo de una vez por todas qué es la verdadera gastronomía, el futuro o el pasado. La multitud contuvo el aliento colectivo. La humillación se había transformado en un duelo a muerte. Él no imaginaba el poder que estaba a punto de desafiar. Ante el desafío suspendido en el aire, denso y cargado como la atmósfera antes de una tormenta, Xochitl no pronunció una sola palabra. El mundo esperaba una respuesta, un grito, una súplica o una rendición. En su lugar, ella simplemente asintió. Fue un movimiento casi imperceptible, un leve descenso de su barbilla, pero resonó en la plaza con la fuerza de un trueno. Era una aceptación forjada en el acero silencioso de la dignidad, un acto que no pedía permiso, sino que declaraba un hecho inevitable. Jean-Pierre, que esperaba una negativa llorosa o una explosión de ira que pudiera ridiculizar, se sintió extrañamente desarmado por aquella calma inexpugnable. Aquella serenidad era un insulto mayor que cualquier grito. Para él, la guerra ya estaba declarada, pero su oponente se negaba a tratarla como tal. Para Xochitl, aquello no era una guerra, era una defensa sagrada de la memoria. La noticia del duelo se propagó como el fuego en un campo seco. En cuestión de horas, el hashtag Uchiduelo de Mol se convirtió en un fenómeno global, una línea divisoria digital que partió el mundo en dos bandos irreconciliables. El equipo técnica, que idolatraba la precisión glacial de Jean-Pierre y veía en él el inevitable futuro de la gastronomía, y el equipo tradición, que se aferraba a Xochitl como el último bastión de un mundo donde la comida aún tenía alma. Jean-Pierre se deleitaba en el caos mediático, orquestándolo como un maestro director de orquesta. Concedía entrevistas exclusivas desde suites de hotel minimalistas, su figura recortada contra ventanales que mostraban una ciudad moderna y anónima. Hablaba con una elocuencia ensayada sobre la tiranía de la nostalgia, acuñando frases lapidarias como «la evolución no pide permiso» y describiendo los métodos ancestrales como «el folclore de los que temen al progreso». Su cocina de campaña, instalada temporalmente en una galería de arte de vanguardia, era un santuario de acero inoxidable y cristal, un laboratorio donde los ingredientes no eran cultivados, sino diseñados, y las emociones eran erradicadas en favor de la perfección matemática. Mientras el mundo digital ardía con debates y apuestas, Xochitl desapareció, dio la espalda al circo de cámaras y micrófonos que acamparon frente al mercado, ignorando las ofertas de exclusivas y los documentales apresurados. No había comunicados de prensa, ni sesiones de fotos, ni una sola declaración. Su silencio era su respuesta más poderosa. Se despojó de la atención del mundo como quien se quita un abrigo pesado y emprendió un viaje. No hacia un centro de entrenamiento culinario, sino hacia el origen de todo, las montañas escarpadas de la Sierra Mixe, el lugar donde el tiempo no corría, sino que respiraba. Un viaje de regreso al vientre de su historia, a la pequeña aldea de adobe y teja, donde el eco de la voz de su abuela aún se aferraba a las paredes de la cocina. Allí, en la penumbra fresca de la cocina de su infancia, el verdadero trabajo comenzó. No había mentores vivos que pudieran enseñarle nada nuevo.
Su única guía era un fantasma benigno, una presencia tejida en el aire, en el aroma a comino y tierra que impregnaba la madera de las vigas. El espíritu de su abuela, Itán de Hui. La cocina no era una habitación, era un santuario. En el centro, como un altar, descansaba el metate de piedra volcánica, una reliquia pulida y ahuecada por las manos de 5 generaciones de mujeres de su linaje, cada una de las cuales había molido en él no solo chiles y semillas, sino también sus esperanzas, sus penas y sus oraciones. Xochitl posó sus manos sobre la superficie fría y sintió una corriente eléctrica de memoria pura, la sabiduría acumulada de un siglo de fuegos encendidos. No, buscaba una receta escrita en un papel amarillento. Buscaba escuchar la voz de la piedra. Fue entonces cuando el secreto se le reveló, no como una instrucción, sino como una epifanía. La memoria de su abuela le susurró al oído la clave olvidada, la técnica que separaba un buen mole de un mole que contenía el universo, el corazón de humo y paciencia. No se trataba de los ingredientes, que ya conocía de memoria, sino del alma que se les insuflaba a través del fuego. Su abuela le había enseñado que cada chile tenía una memoria de sol y una de noche, y que para despertar su verdadero sabor había que honrar ambas. La técnica consistía en un tostado dual. Primero, un beso violento y rápido de la llama viva, el fuego del sol, que despertaba su carácter picante y audaz. Pero el verdadero secreto residía en el segundo paso, el abrazo de la sombra, un tostado lento y paciente sobre las brasas agonizantes, cubierto por un comal de barro que atrapaba el calor residual y el humo, permitiendo que las notas más profundas, dulces y complejas, aquellas que hablaban de la tierra y del tiempo, emergieran lentamente, como un secreto susurrado en la oscuridad. Dominó la forma, pero el espíritu de la técnica aún se le escapaba. Los días se convirtieron en una sola meditación febril. Se levantaba antes de que el sol tiñera de rosa los picos de las montañas, internándose en el monte para recolectar a mano los chiles chilhuacles, no los de cultivo, sino los salvajes, aquellos que habían luchado por la vida y cuya piel guardaba la fiereza de su supervivencia. Pasaba horas frente al fuego, sus manos danzando sobre el comal, aprendiendo a leer el lenguaje de las ampollas que se formaban en la piel de los chiles, a escuchar el sutil cambio en el crepitar que indicaba el momento exacto de la transición del sol a la sombra. Mientras tanto, a miles de kilómetros, las redes sociales mostraban a Jean-Pierre en su laboratorio utilizando un espectrómetro para analizar la composición molecular de un chile y programando un brazo robótico para que lo tostara con una precisión de nanómetros. Sonreía a la cámara, seguro de su victoria, ciego a la magia que estaban haciendo en una humilde cocina de adobe. Finalmente, tras incontables intentos fallidos, noches en vela y manos cubiertas de quemaduras, lo consiguió. En el silencio de una madrugada, mientras el mundo dormía, realizó el corazón de humo y paciencia a la perfección. El aroma que se elevó del comal no era un simple olor a chiles tostados. Era una fragancia tridimensional, una historia contada en el aire. Olía a tierra mojada después de la lluvia, a la madera de pino de la sierra, a la dulzura de la caña de azúcar y al recuerdo amargo del chocolate más puro. Era el olor del alma de Oaxaca, concentrado y liberado en una sola y abrumadora exhalación. En ese instante, Xochitl supo que estaba lista, no para competir, sino para oficiar, no para ganar, sino para recordar al mundo una verdad que había sido olvidada. La víspera del duelo, mientras Jean-Pierre daba una última rueda de prensa, hablando de su plato como una sinfonía molecular, Xochitl simplemente se sentó junto a su cazuela de barro negro, que ahora contenía la base de su mole, observando el lento burbujeo sobre el fuego de leña que había transportado desde su aldea. No estaba cocinando, estaba conversando con sus ancestros. Se está preparando en secreto. ¿Crees que la tradición puede vencer a la tecnología? Comenta abajo y suscríbete para no perderte la confrontación final. La plaza principal de Oaxaca era un volcán a punto de estallar, un cráter de expectación humana que hervía bajo el sol del mediodía. A un lado, la estación de cocina de Jean-Pierre Dubois, una isla de acero quirúrgico y luz LED blanca, un altar futurista que zumbaba con la energía silenciosa de la tecnología. Al otro extremo,
Como una respuesta humilde pero desafiante, el puesto de Xochitl, un simple anafre de barro, un montículo de leña, sagrada traída de las montañas, y su venerable cazuela de barro negro, que respiraba un vapor denso y fragante. El contraste no era una simple diferencia estética, era una declaración de guerra entre dos mundos, una colisión entre el alma y el algoritmo. Jean-Pierre, con la precisión de un cirujano y la arrogancia de un dios, fue el primero en presentar su creación. El silencio se apoderó de la multitud cuando desveló su plato. Lo llamó deconstrucción molecular del origen. Sobre una fría losa de pizarra negra, dispuso una arquitectura imposible de sabores. Una lágrima translúcida de espuma de chile pasilla ahumado con nitrógeno líquido, un aire etéreo de chocolate amargo de Tabasco, diminutas esferas de sésamo tostado que explotaban en la boca con una precisión matemática y un polvo criogenizado de almendra y canela. Era una obra de arte, era una ecuación resuelta, era hermoso, frío y absolutamente sin alma. El jurado, un panel de críticos gastronómicos de renombre mundial con rostros tan impasibles como estatuas, asintió con una aprobación técnica. Sus plumas se deslizaron sobre el papel, anotando términos como complejidad textural, audacia conceptual y ejecución impecable. La multitud murmuraba, una ola de resignación recorría la plaza. La derrota de Xochitl parecía no solo inevitable, sino inminente. Jean-Pierre sonrió, un gesto afilado y victorioso dirigido directamente a su cámara. Entonces le tocó a Xochitl. No hubo campanas de plata ni revelaciones dramáticas. Avanzó con una calma que parecía nacer del mismo centro de la tierra. No llevaba un plato de pizarra. No había espumas, ni aires, ni esferas. Ofreció al jurado un sencillo plato de barro cocido, humilde y cálido al tacto. Sobre él, una generosa pieza de guajolote tierno, bañada, ahogada, bautizada en su mole. El color era una noche sin estrellas, una oscuridad profunda, insondable, con destellos rojizos que prometían fuego y secreto. El aroma que se desprendió no fue un perfume, fue una inundación, un tsunami sensorial que barrió la plaza. Olía a tierra mojada por la primera lluvia, olía a humo de leña de pino, olía a tiempo, a paciencia, a celebración y a luto. Olía a la memoria colectiva de México. El primer crítico, un hombre cínico y hastiado que presumía de haberlo probado todo, tomó un bocado con escepticismo. El tiempo se detuvo. El universo se contrajo en su paladar. Sus ojos, que segundos antes analizaban con una distancia glacial, se abrieron de par en par. La cuchara tembló en su mano. Esto no era una combinación de ingredientes. Era una revelación, una epifanía. En su boca explotaron capas y capas de sabor que se negaban a ser diseccionadas. Primero, el beso del humo, profundo, ancestral. Luego, la caricia dulce de los frutos secos, la canela, el anís, el clavo. Después, el amargor sagrado del chocolate más puro. Y finalmente, el picante. No un picante agresivo, sino la calidez de una docena de chiles distintos, cada uno contando su propia historia. Una sinfonía perfecta, imposible, divina. El crítico miró a Xochitl y por primera vez en 30 años de carrera se quedó sin palabras. Si estás sintiendo la emoción de este momento, deja tu like y comenta alma para apoyar a Xochitl. Otro juez probó el mole. Una lágrima solitaria y silenciosa rodó por su mejilla curtida. Se inclinó hacia el micrófono. Esto, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Esto no es una receta, es el testamento de un pueblo. Jean-Pierre observaba desde su fortaleza de acero. Su sonrisa de superioridad se había congelado, se resquebrajó, se hizo añicos. Vio la reacción de los jueces, vio las lágrimas, vio la rendición en sus ojos. Una fisura de duda pura apareció en su fachada de confianza inquebrantable. Imposible. Su ciencia era perfecta. Sus cálculos eran exactos. Sus máquinas eran infalibles. ¿Cómo? ¿Cómo podía un simple guiso de barro provocar esa reacción visceral, esa catarsis religiosa? El veredicto fue una mera formalidad, unánime. La victoria de Xochitl no se midió en puntos. Fue una rendición incondicional del jurado
ante una obra maestra que trascendía la gastronomía. Pero la verdadera, la absoluta vindicación, aún estaba por llegar. Con todas las cámaras del mundo enfocándole, Jean-Pierre caminó, cruzó la plaza, dejó atrás su laboratorio estéril, se acercó al fuego humilde. Su arrogancia se había evaporado, incinerada por la verdad que acababa de presenciar. En su lugar, solo quedaba una confusión desnuda, una necesidad desesperada de entender. Sin decir una palabra, tomó una cuchara limpia, la hundió en la cazuela de barro negro. Se llevó una pequeña cantidad a la boca. El universo colapsó. Para él, no fue solo una explosión de sabor, fue una descarga eléctrica de historia pura. Probó el sudor de la bisabuela de Xochitl moliendo los chiles en el metate. Probó el humo de 1000 fuegos encendidos para celebrar nacimientos y llorar muertes. Probó la paciencia de horas, de días, de siglos de perfeccionamiento silencioso. Su ciencia, su técnica, sus 3 estrellas Michelin, todo se convirtió en ceniza en su boca, insignificante, ridículo ante la abrumadora, la aplastante verdad de aquel sabor. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Xochitl. Estaban llenos de un pavoroso respeto. La arrogancia había sido purgada por el fuego. Solo quedaba la humildad del derrotado. Entonces se inclinó. No una inclinación cortés, una reverencia, profunda, lenta, la de un acólito, ya ante un verdadero maestro. He sido un necio, dijo, su voz rota, apenas un susurro que los micrófonos lucharon por captar. Usted no cocina con fuego, usted cocina con el alma de su tierra, y eso es algo que yo jamás podré replicar. Un silencio ensordecedor se apoderó de la plaza por un instante. Luego, estalló, un rugido atronador, un grito de júbilo que sacudió los cimientos de la ciudad. No era solo la victoria de una cocinera, era la victoria de una cultura, de una herencia, de la convicción de que las cosas más valiosas no se miden con máquinas, se miden con el corazón. Si crees que la tradición es el ingrediente más poderoso, suscríbete y comparte esta historia para que el mundo entero lo sepa. El rugido de la plaza no era un simple aplauso, era una catarsis colectiva, el sonido de una verdad ancestral reafirmándose contra el frío escepticismo del mundo moderno. Era el grito de un pueblo que veía su alma, tantas veces despreciada como primitiva, ser elevada al altar de la maestría culinaria ante los ojos del mundo entero. Jean-Pierre permanecía inclinado, inmóvil en medio de la tormenta de júbilo. El estruendo no le alcanzaba. Estaba atrapado en el eco de aquel sabor, un universo que había demolido los cimientos de su realidad. Cada nota de chile, cada susurro de especia, era un ladrillo de su arrogancia que se desmoronaba en silencio. Xochitl le observaba, y en su mirada no había ni una pizca de triunfo. Veía a un hombre despojado, a un rey desnudo de su corona de arrogancia. Su victoria no era ruidosa ni exultante, era serena y profunda como la tierra de la que provenía, una calma que contrastaba con el caos de la celebración que la rodeaba. Las cámaras, implacables, se cerraban sobre la escena, capturando la rendición más improbable de la gastronomía moderna. El rostro de Jean-Pierre, antes una máscara de desdén, era ahora un lienzo de pura y desnuda revelación. El mundo estaba presenciando no una derrota, sino una conversión forzada a través del paladar. Lentamente se enderezó. No era el mismo hombre que había cruzado la plaza minutos antes. La rigidez de su postura se había disuelto, reemplazada por una vulnerabilidad casi infantil. Sus ojos, antes afilados como cuchillos, ahora buscaban los de Xochitl con una pregunta desesperada, una necesidad de comprender lo imposible. Toda mi vida, comenzó, su voz ahora desprovista de su acento teatral, sonando extrañamente humana. He buscado la perfección en la esterilidad de un laboratorio, controlando cada variable, eliminando el azar. Creí que la cocina era una ecuación que debía resolverse con precisión milimétrica, una ciencia exacta sin espacio para el error. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Pero usted no elimina el azar. Usted baila con él. Usted no controla el fuego. Usted conversa con él. Eso no es ciencia. Es fe. Es una forma de magia que yo declaré extinta hace mucho tiempo. No es fe, señor. Es memoria.
respondió Xochitl con una voz suave pero firme, que cortó el aire con la nitidez de la verdad. La memoria de la tierra en el Chile, la memoria de mis abuelas en mis manos, la memoria del sol y de la lluvia. Yo solo soy la que escucha y obedece. Jean-Pierre asintió lentamente, procesando una verdad que era a la vez simple y abrumadoramente compleja. «Le pido disculpas», dijo, y la sinceridad de sus palabras silenció a quienes estaban más cerca. «No por mi arrogancia, que es evidente, sino por mi ceguera. He humillado aquello que era demasiado profundo para poder comprenderlo». En un gesto que conmocionó a los millones de espectadores que lo veían en directo, extendió su mano. No era el apretón de manos de un competidor, sino el gesto de un alumno hacia su maestra, una súplica silenciosa de entendimiento, un acto de rendición total ante una sabiduría superior. Xochitl tomó su mano. Sus dedos, manchados por el hollín y la tierra, envolvieron los del chef, inmaculados y cuidados. Fue un contacto que unió dos mundos, un acto silencioso de perdón que demostraba que su grandeza no residía solo en su cocina, sino también en la inmensidad de su corazón. El gran Jean-Pierre Dubois había llegado a Oaxaca buscando conquistar un nuevo territorio para su imperio de la perfección técnica. En cambio, en aquella humilde plaza, encontró los límites infranqueables de su propio universo, una frontera que solo el alma y la historia podían cruzar. Aprendió de la manera más dura, bajo el sol implacable de México, que la verdadera maestría no se mide en estrellas de metal ni en críticas elogiosas, sino en la capacidad sagrada de transmitir el alma completa de una cultura en un solo y abrumador bocado de comida. El espectáculo había terminado. Con una última mirada de respeto hacia Xochitl, Jean-Pierre se dio la vuelta y se marchó en silencio. Dejó atrás su prístina estación de cocina, un altar futurista que ahora parecía un monumento, absurdo a una ideología caída, un juguete caro abandonado en el polvo. Xochitl, por su parte, ignoró las cámaras que ahora se arremolinaban a su alrededor. Su atención se desvió del circo mediático y regresó a lo único que importaba, su fuego, que aún ardía con lealtad, su cazuela, que seguía emanando su perfume sagrado, y su gente, que la esperaba. La multitud se abrió para ella como las aguas de un mar, no para dejar pasar a una celebridad, sino para acoger a una hija que volvía a casa con el 1900p. Honor de sus ancestros intacto. Su familia se acercó, sus rostros surcados por las lágrimas y la más pura de las alegrías. Su celebración no fue con trofeos de oro ni con champán francés. Su verdadera recompensa fue el abrazo tembloroso de su madre, quien le susurró al oído las mismas palabras que su abuela le decía a ella. «El fuego te ha reconocido». El asentimiento orgulloso de su padre valía más que cualquier estrella Michelin. Con una sonrisa, Xochitl llenó un pequeño cuenco de barro con su mole y se abrió paso entre la gente. La primera porción no fue para un crítico ni para un dignatario. Se la ofreció a una anciana vendedora del mercado, una matriarca de manos arrugadas que, tras probarlo, simplemente asintió con una sabiduría milenaria. Ese era su verdadero premio, el sabor de su historia en la boca de su comunidad, el sonido de las risas y la música de una guitarra que comenzaba a llenar la plaza, tejiendo una atmósfera de fiesta genuina, una celebración no de la victoria, sino de la identidad. Mientras las cadenas de noticias del mundo entero editaban a toda prisa la dramática caída del chef Dubois en Oaxaca, la vida simplemente continuaba, ajena al ruido global. Continuaba más rica, más sabrosa, más orgullosa que nunca de su herencia, validada no por extraños, sino por sí misma. Jean-Pierre había aprendido que la arrogancia construye muros altos y fríos, diseñados para proteger un ego frágil, pero que terminan por aislar a quien los levanta en una prisión de soledad. La humildad, en cambio, construye puentes que conectan no solo a las personas, sino también a las generaciones. Al caer la tarde, Xochitl se sentó junto a su anafre. El fuego se había calmado y sus brasas brillaban como joyas rojas en la penumbra creciente. El ciclo de la vida, del fuego y de la comida continuaba, inmutable y eterno, como siempre lo había hecho y siempre lo haría. Los jóvenes del mercado comenzaron a acercarse a ella. No buscaban un autógrafo para un recuerdo efímero. Se sentaban en silencio a su alrededor,
observando sus manos, el movimiento de la cuchara tratando de aprender, de absorber la sabiduría para asegurarse de que esa llama sagrada de la memoria nunca se extinguiera. Lejos de allí, en un avión privado que cruzaba el Atlántico, Jean-Pierre no leía las noticias sobre su humillación. Miraba por la ventanilla la noche infinita, con el sabor fantasma del mole aún en su paladar, un recordatorio eterno y agridulce de su más grande derrota y su más profundo renacimiento. La cámara se aleja lentamente de la plaza, que ahora es una fiesta comunitaria vibrante y llena de vida. La estación de cocina de Jean-Pierre yace abandonada, oscura y fría, mientras que el humilde fuego de Xochitl sigue ardiendo, un faro de calidez, autenticidad y resistencia cultural. La historia de Xochitl no es solo sobre comida, es un recordatorio poderoso de que las raíces más profundas, aquellas que nos conectan con nuestra historia y nuestra tierra, son las que nos dan la fuerza necesaria para tocar el cielo sin perder jamás el suelo que pisamos. La humildad no es debilidad, es la sabiduría de reconocer que somos simplemente un eslabón en una cadena mucho más grande que nosotros mismos, una cadena forjada con el sacrificio, el amor y el trabajo de incontables generaciones que nos precedieron. La tradición no es una jaula que nos atrapa en el pasado, como insistía Jean-Pierre, es un mapa del tesoro que nos legaron nuestros ancestros, lleno de pistas y secretos, para ayudarnos a no perdernos en el laberinto deslumbrante, pero a menudo vacío del futuro. Quizás tú también tienes una receta de tu abuela guardada en un cajón, una historia familiar que te define, un talento que fluye por tus venas y que viene directamente de tus raíces. Ese es tu verdadero tesoro, tu mole personal, tu poder más auténtico. La técnica puede impresionar a la mente y ganar premios, pero solo la verdad, que nace del corazón y que está impregnada de historia, puede conmover el alma de una manera tan profunda que la cambie para siempre. Eso fue lo que Xochitl le enseñó al mundo. Jean-Pierre no perdió una competición culinaria, ganó una lección de humanidad que ninguna escuela de élite podría haberle enseñado jamás. A veces, la mayor de las victorias nace de la más absoluta e incondicional de las derrotas, cuando el ego se rompe y la luz puede entrar. Y Xochitl no ganó un duelo. Ella simplemente compartió la verdad de su herencia con un mundo que había olvidado cómo saborear el tiempo. Su victoria no fue un acto de conquista, sino el más puro acto de generosidad, una invitación a recordar. La imagen que perdurará no es la del chef arrogante derrotado, sino la de la joven cocinera de manos humildes, compartiendo su comida con su gente, bajo un cielo oaxaqueño teñido de los colores imposibles del naranja, el púrpura y el añil. Porque al final del día, la verdadera grandeza no se encuentra en la perfección técnica y aislada de un laboratorio estéril, sino en la cálida y nutritiva conexión humana que se forja desde tiempos inmemoriales alrededor de un fuego compartido y una cazuela llena de historia. Esta historia nos demuestra que no importa cuán ruidoso y deslumbrante sea el mundo de la modernidad, la voz silenciosa pero persistente de la tradición siempre encontrará la manera de ser escuchada, resonando en lo más profundo del alma humana. Si tú también crees que la humildad siempre vence y que nuestras raíces son nuestra mayor fortaleza, demuestra tu apoyo ahora. Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de inspiración y poder cultural con todo el mundo. Deja tu like si esta victoria te ha emocionado hasta el alma y comparte esta historia para inspirar a otros a valorar la magia que se esconde en la tradición. Que el mundo entero sepa que el alma es el ingrediente que nunca puede ser replicado